La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, este programa es Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación en el Perú y también, ¿por qué no?, en el mundo. Y lo hacemos a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos, personas de un muy alto nivel académico que están dispersos en el mundo y cultivan disciplinas muy diversas. En esta oportunidad estamos con el matemático egresado de la UNI, Wilfredo Sosa, y que ha investigado en diversos países de América y de Europa. Actualmente se encuentra en el Departamento de Economía de la Universidad de Brasilia, un matemático que usa sus conocimientos aplicándolos a la economía. Y precisamente en esta oportunidad vamos a conversar con Wilfredo sobre los premios Nobel de Economía, justamente. Que resulta que el señor Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson han tenido el premio compartido de Economía 2024. Y este es muy interesante, este premio, porque además toma un tema muy relacionado con nuestros países. El gran libro de Acemoglu, ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no? De los economistas. Dos reconocidos economistas contemporáneos analizaron las razones que llevan a los países a hacerse ricos y a otros a permanecer pobres. Ese es el tema que ha sido premiado en esta oportunidad con el Nobel, y quisiéramos conversar con nuestro amigo Wilfredo Sosa sobre este tema. ¿Cómo está, Wilfredo? ¿Cómo te encuentras allá en ese país tan caliente? Bien, bien. Sí, estamos sufriendo con el problema climático, que es a nivel mundial, ¿no? Y probablemente ya te enteraste, no aquí en Brasilia, pero en Sao Paulo. Sao Paulo, el primer estado más rico del Brasil, está 5 días sin luz ¿Has por estado en causa Sao de estos Paulo? efectos. Sao Paulo, sí. Yo estoy en Brasilia, estoy un poco Claro, lejos. claro. Entonces, ¿qué hace un matemático en economía? Cuéntanos primero. Bueno, la economía, yo la entendí cuando llegué aquí al Brasil. No es que por primera vez yo trataba ese tema, porque en Perú ya, cuando llegué al Inca, se formó ese instituto, comenzamos a conectarnos con los diferentes sectores, por ejemplo, con el sector eléctrico, energético, ¿no? Entonces ellos comenzaron a hablar de cuestiones económicas, ¿no? Y eso fue lo que me motivó ir detrás de la economía, no solamente para esos asuntos energéticos, porque Perú es un país minero por excelencia, también se dedica al turismo, ¿no? Y el asunto es cómo entender la parte económica de eso para que el Perú tenga retornos reales, ¿no? Entonces, así como llegué, y la ventaja que tiene, en mi caso, mi especialización, que es la optimización. Resulta que en economía, el fundamento es la optimización. Y entonces fui muy bien recibido en la Universidad Católica de Brasilia por causa de mi experiencia en optimización. O sea que fue una manera natural que llegaste ahí, más o menos, ¿no? Exacto, exacto, Muy bien. Ahora, exactamente. y últimamente hemos estado conversando sobre la energía nuclear en Brasil, acá en el Perú. Un tema muy importante porque
como dicen algunos expertos, me incluyo, yo no soy experto, pero me incluyo en esa opinión, que si hubiéramos nosotros impulsado más la energía nuclear para electricidad desde los años 50 que esto empezó, no tendríamos el calentamiento global. Pero como no ha sido el caso, puesto que había lobbies petroleros, los americanos se hicieron súper ricos con el petróleo, el gas y algunos países con el carbón. Y eso ha producido lo que ahora conocemos pues como el calentamiento global. Pero en fin, eh, un tema económico que está haciéndolo con una estudiante, una economista. Ahora, el tema de países ricos y países pobres, tú, ¿cómo tú piensas sobre el trabajo de estos premios Nobel? ¿Cómo enfocas un poco pensando en el Perú? Claro, ahí hay que ir por partes. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y entonces tú necesitas verlo en ese contexto. No es como, por ejemplo, en la matemática, 2 más 2 es 4 y tú lo aplicas, dices, 2 naranjas más 2 naranjas siempre van a ser 4 naranjas, 2 manzanas, siempre. Es decir, eso siempre ocurre. En una ciencia social ya no, es distinto. Una de las cosas interesantes en el trabajo de Acemoglu fue que él tomó una ciudad antes de ser dividida, ¿cierto? Esa ciudad, espera para ver si es Nogales. Nogales, después de ser dividida, la parte norte corresponde a Estados Unidos, a Arizona, y la parte sur de Nogales corresponde a Sonora. Es decir, es la misma etnia, los mismos ciudadanos, pero la parte norte es la más rica y la parte sur sigue siendo más pobre. La pregunta es, ¿por qué? La región es la misma, ¿cierto? Los ciudadanos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Son las instituciones. Entonces, el punto clave de Acemoglu y de Robinson y de Johnson es eso, que tú no puedes ver la economía sola. Tú tienes que ver el contexto donde se desarrolla, porque es una ciencia social que siempre está en una dinámica. No es que tú tomas una foto como acostumbran los economistas clásicos y sobre esa foto tú comienzas a deducir cosas. Es decir, aísla la economía y a partir de ahí haces tu trabajo. Eso ha sido un error. Y estos tres, los que ganaron el premio Nobel, nos lo están diciendo a gritos que la economía no puede separarse, ¿no?, de la sociedad, particularmente cuando se trata de ver la economía de un país. Tú tienes que ver la economía, pero en el contexto de ese país. Una de las cosas que ellos dicen es, tiene que haber instancias del Estado. Por ejemplo, los reguladores. Eh, hasta el siglo pasado eso no se entendía, regulador. Pucha, pero los economistas dicen, oye, pero el fundamento de Adam Smith dice que el mercado se regula solo. ¿Por qué que tiene que meter un regulador ahí? ¿Por qué que el Estado tiene que meterse ahí? Entonces confundían que el regulador tenía que ser el gobierno de turno. Y eso es falso. El regulador tiene que ser una agencia del Estado, independientemente del gobierno de turno, ¿no? Y hay muchos casos que se pueden contar. Lo más reciente que yo te puedo contar, que son aquí en Brasil, fue de esa empresa X, de Elon Musk, que ellos tenían Elon Musk tenía ya mucha experiencia, muy recorrido en países desarrollados, ¿no? Para vender lo que él vende, ¿no? Y pensó que en Brasil él podía hacer lo que él quería. Entonces, él comenzó a brindar los servicios aquí en el Brasil de esa red social X, pero no tenían ningún representante legal de esa empresa en el Brasil. ¿Qué significa eso? Tú tienes la economía, ¿cierto? Y por otra parte, dentro de la sociedad, si hay algo que no está yendo muy bien, tiene que ser regulado, no por el gobierno, por una agencia reguladora. Y ahí se vio la efectividad de una agencia reguladora.
Entonces, uno de los ministros que es aquí, el Supremo Tribunal se llama, el Poder Judicial, disculpa, se llama Supremo Tribunal Federal. Y los miembros del son ministros, tienen la categoría de ministros, y uno de ellos, Alexandre de Morales, percibió que esa empresa X no tenía representante legal en el Brasil. Y entonces le dijo, le dio un tiempo, y sin ese tiempo no nombras un representante legal en el Brasil, suspendemos ese servicio de X aquí en el Brasil. Y lo suspendió. ¿Por qué Elon Musk no nombró un representante legal? El tiempo pasó y todo ese dinero que fue invertido en esa red social X, yo pensaba que todo era de Elon Musk. No, él le tiene una participación. Y hay árabes muy ricos que tienen otras partes. Y los otros comenzaron a decir, bueno, está bien, Elon, ¿no? Y yo entiendo que tú quieres ver que en ese país tú puedas hacer las cosas más tranquilamente para lucrar más, pero ya viste que no es así. Y entonces se cayó y colocó a la empresa X que haga todo lo que el Supremo Tribunal Federal y la agencia reguladora, ¿no? Que es Anatel, ¿no? Impusieron. No como una revancha, sino colocaron las reglas de Brasil. Dice, si es una empresa, tiene que tener un representante legal. Si hay multas, tiene que pagar las multas. Y pagó todo, se puso a derecho inmediatamente. Ahora ya está funcionando. Entonces, todo mercado tiene que ser regulado, pero no es el gobierno que la regula. Son las instancias que tienen que ser fuertes. En este caso, la instancia que es el Poder Judicial, que es el Supremo Tribunal Federal en el Brasil, y el regulador propio de telecomunicaciones, que es Anatel. Y dicho sea el caso, el presidente de Anatel es un egresado de la Universidad Católica de Brasilia. Yo fui profesor de él, que es Carlos Bayorín. Es decir, esa empresa reguladora tiene uno de los mejores representantes como presidente de esa empresa reguladora. Ahora, la idea que ellos tienen, que sugieren, es que para que un país avance, progrese, pues no debe haber esta política extractivista, es decir, tú recoges la riqueza de todo el mundo, que produce todo el mundo, un grupo pequeñito toma esa plata y dispone a su voluntad, o sea, él reparte, extrae la riqueza de todos y reparte. Eso para ellos le llama extractivista y eso aparentemente no funciona para el crecimiento. ¿Cómo tú? Sí, ellos hacen una clasificación en dos partes. El extractivismo no es porque tú extraes los recursos. El extractivismo significa que tú, Atrae de los extraer de impuestos una a todas sociedad, las... de una sociedad, las riquezas se extraen y va para un grupo pequeño. En ese sentido va esa clasificación de extractivista. Y el otro es cuando haces apertura. Es decir, si hay una riqueza, ¿cierto? Entonces tú convocas a todos, a aquellos que quieran, dentro de ciertas reglas, y que participen. Tú hace un poco colocaste, hablaste, por ejemplo, que no es posible que un país, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, acaparen el negocio de la energía nuclear. Entonces, desde ese punto de vista, usando esa clasificación de estos tres premios Nobel, esas potencias tienen esa mentalidad extractivista. ¿Por qué? Porque de todas las riquezas, ellos solo quieren monopolizarlas. El resto no. Entonces, ahí ya empieza esa desigualdad, ahí empiezan esos problemas. Ahora, Y los reguladores que tú señalas, según estos premios Nobel, tendrían que regular precisamente para que haya igualdad de oportunidades, todos compitan con el terreno parejo, que no haya los mercantilistas, los lobistas, sino que claro, que haya la apertura.
que todos tengan el mismo derecho de participar. Por ejemplo, si tú miras, y eso es algo curioso, en países del tercer mundo se ve con mucha frecuencia y en distintos niveles. Si tú eres quien creó, vamos, no literalmente, sino imaginariamente, vamos a suponer que tú eres el creador de la dinamita, ¿cierto? Y entonces tú no vas a permitir que venga otro con un nuevo descubrimiento y que es superior a la dinamita. Tú utilizas todo el poder que tú tienes de haber sido el descubridor de la dinamita para que los demás que vengan con algo mejor no pasen sobre ti. Es algo natural que existe en los países del tercer mundo. Incluso eso se ve en las universidades. Por ejemplo, a posición del profesor. El profesor es el único que sabe todo, el alumno no. Entonces, ya hay ese síntoma, llamémosle así, del extractivismo, que no permites que alguien te haga competencia y que te supere, ¿no? Y eso está bien, ¿cómo te pongo? Torneado en el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, los empresarios, ellos sí creen que solo ellos son el grupito, ¿no? Los grupos, incluso se llaman grupos de poder económico, ¿no? Esos grupos de poder no permiten que además que entren pequeños, aquellos que anduvieron sin zapatos durante la niñez, ¿no? Que no hablan el mismo lenguaje que ellos, que no van a los mismos restaurantes que ellos, ¿no? Entonces no dejan. Esos son los síntomas del extractivismo. Y ese es un cambio estructural muy grande que se tiene que hacer en el Perú. Muy bien, ahora, también ellos hablan de la influencia de los países colonizadores que fueron a un sitio con su manera de pensar, sus estructuras, sus instituciones coloniales, y que básicamente eran pues países, como en el caso de España, que explotaba a medio mundo, a un pequeño grupo controlaba esas riquezas, el comercio con España, el monopolio, etcétera. Todo el resto solamente trabajaba para sobrevivir y este pequeño grupo se aprovechaba y utilizaba todos los recursos para llevarse a España o para ellos mismos. Señala en los premios Nobel que esas instituciones extractivistas, pues cuando las colonias se fueron, han quedado, o sea, no es como si que no hubiera habido independencia, sino sigue la misma forma de explotar a la gente, de acaparar riquezas, la desigualdad continúa. O sea, para ellos significa pues que ha sido en ese sentido un gran problema no haberse deshecho de esas instituciones que estaban condenadas a ser un país pobre y que hablan ellos de la necesidad de una democracia verdadera, etcétera, etcétera. ¿Tú concuerdas con esas ideas te parece correcto lo que piensan? Porque algunos dicen, no, no, esa vaina es comunista, ese rojo, son pensamientos de los extremistas. ¿Cómo ves tú el asunto? No, uno tiene que entender la idea tal cual es. Cuando uno lee la historia o tenta interpretar la historia, no debe haber ningún tipo de sesgo ideológico alrededor de eso. El ser humano debe ser capaz de demostrar su propia independencia intelectual al al hacer uso del entendimiento de la historia. Cuando tú vas a la historia y ves casi todos los países europeos, sin excepción ninguna, colonizaron países del tercer mundo. Incluso cuando yo yo tengo socios, amigos europeos, españoles, por ejemplo, Juan Enrique Martínez Legal, de la Autonomía de Barcelona, yo le dije, cuando fui allá y pasé todo un año, le dije, voy a pasar
un año en un país del primer mundo y Juan Enrique me dice, ¿tú crees que España es primer mundo? ¿No? Entonces, un poco en la misma Europa hay síntomas de ese extractivismo. Por ejemplo, España fue el que colonizó, a excepción de Brasil y parte y las Guyanas. Todo el resto era de España, fueron colonias de España. Pero España tenía que pagar los tributos a la reina de Inglaterra, ¿cierto? Entonces, los ingleses, que tenían mucho más experiencia y fueron más experimentados, porque de acuerdo a la historia de nuevo, fueron invadidos por los nórdicos, por los vikingos. Ellos aprendieron de eso. Ellos tenían información adicional que los otros países que no fueron invadidos no tenían. Y entonces tengo que invadir. Pero yo solito no puedo. Entonces voy a buscar aquí a mi chulío, que él vaya e invada por mí, ¿cierto? Y todo lo que encuentra ahí tiene que pagar sus impuestos y pagarme lo que me corresponde, ¿no? Entonces, así fue. Es decir, esos síntomas de extractivismo estaban ahí en Europa. Volviendo a lo que tú dices, sí, todos los países europeos tuvieron colonias. La última colonia que se independizó fue un país africano, Argelia, que se independizó de Francia y fue sangrienta. Y eso fue en el segundo quinquenio del siglo pasado, que Argelia se independizó y fue muy cruel, ¿no? Y sin embargo, Argelia tiene reservas de uranio enormes. ¿Y quién es el principal postor? Francia, ¿no? Entonces, ellos siguen tratando a sus colonias como si fuesen de su pertenencia y Pero mantienen el el extractivismo. tema, Wilfredo, el tema es que esas colonias llegaron, esos países coloniales llegaron al sitio, instalaron instituciones de desigualdad, extractivistas, etcétera, pero luego hubo la independencia y algunos países que se quedaron allí, los antiguos intermediarios, los llamados criollos en el caso del Perú, siguieron con las mismas instituciones, por lo tanto, no tenían futuro. Esa es la idea que tienen ellos, es decir, no, Sí, es que eso se mantiene, es que es toda una las cadena. instituciones que no han cambiado, siguen siendo las mismas, digamos así, añadido Sí, la corrupción. los europeos ya tenían lo primero que comenzaron a entender eso fueron los ingleses. Cuando los ingleses usaron tanto a España, a la misma Francia, a Portugal, ¿no? Ellos vieron que eso era importante, divides y reinarás, ¿no? Entonces, en esas colonias que ellos transfirieron ese síntoma del extractivismo. ¿Por qué? Hay que dividir. Alguien tiene que ser beneficiado y esos beneficiados son pocos. ¿Por qué? Es No, mucho no, más eso fácil. está claro, pero lo que me refiero, Wilfredo, es que ya ellos se fueron y seguimos con Bueno, las físicamente se mismas fueron, pero se instituciones. mantienen, Modesto. Modesto, ¿cómo llegó? ¿Quién fue el único monopolio en celulares en el Perú? Fue una empresa española. ¿Tú crees que si el Perú se hubiese independizado realmente de los españoles, ya no había ningún síntoma de ese extractivismo en el Perú de parte de los españoles? Eso no hubiera sucedido. Los españoles salieron físicamente, sí, pero mantienen el control de las cosas. Bueno, ahora está China viniendo con fuerza. Claro, China no solamente en Sudamérica, mi estimado. Por ejemplo, en China está el puerto de Shanghái. Si tú miras, ¿quién es el 100% del capital en el puerto de Shanghái? Es chino. No hay otro capital, es chino. Entonces él tiene que cobrar lo que tenga que cobrar, él tiene que hacer lo que tenga que hacer. Él dice, yo estoy invirtiendo. Y es que hay que tener mucho cuidado desde un punto de vista económico con las reglas. Es cierto que tú tienes que respetar
la empresa privada. En este caso, el capital es privado, el capital chinés es privado y tiene que respetarse. La otra cosa es que en ese país donde ese capital entra, el regulador tiene que ser muy hábil, muy inteligente, para no permitir cosas del pasado, para no permitir lo que hizo esa empresa española, ¿cómo se llama? De celulares, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. No te estoy escuchando, creo que está tu micrófono. Huawei. No, no, no la chinesa, sino la española, Ah, Movistar, telefónica, Telefónica. telefónica, No, bueno, ¿cierto? Entonces, Wilfredo, pero ahí estamos en un problema, porque no me refiero a la relación de España con Perú, sino en el propio Perú hay un grupo de personas que aplica estas instituciones de desigualdad, de esas instituciones extractivistas dentro de Perú y no hay igualdad sí, de oportunidades, no hay educación, que sería una manera de dar oportunidades a medio mundo. O sea que nosotros seguimos, independientemente de Telefónica, seguimos con las mismas instituciones que los españoles dejaron al irse. Ya no son españoles, son peruanos que aplican la misma manera de sí, gobernar. claro. Te puedo dar muchos. ¿Te acuerdas cuando hubo la reforma agraria? Se crearon, ¿cuál es el término que usan los comunistas para esas, cuando juntas a todos los trabajadores, ya me olvidé de esta palabrita. Comunidades, No, no, tiene otra palabrita. Y entonces, por ejemplo, en la parte norte hubo que se dedicaban al azúcar, ¿no? Y entonces los trabajadores, quienes estaban ahí y quienes tuvieron que asumir, porque hay que asumir esos puestos gerenciales. Entonces ellos quisieron decir, bueno, ahora yo soy gerente, pero yo tengo que ir a Estados Unidos, de Estados Unidos voy a gerenciar Pomalca, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes hacer eso, pues, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que dejaron los españoles en nosotros y nosotros los reproducimos. Entonces, como yo fui esclavo y ahora estoy en el puesto acá, los demás tienen que ser esclavos. Y entonces, esas ideas se mantienen. Eso tiene que ser. ¿Y cómo es que uno destruye esa cadena? Esa cadena es con educación. Esa cadena es en la universidad. Pero universidades de verdad, ¿no? No esas universidades en el Perú donde coloca un muro, ¿cierto? Pinta bien bonito ese muro de tal manera que cuando tú estás al frente parece un edificio moderno. Tú das la vuelta y solamente es una fachada, no tiene nada, ¿no? Esas cosas aparecieron de una que se decía universidad, ¿no? Ahí en el Perú, ¿no? Entonces, esos síntomas de extractivismo son esto, es lo que en el Perú se llama Pepe Vivo, ¿no? Entonces, yo quiero que los demás trabajen para mí. Ese es el síntoma del extractivismo, ¿no? Quienes asumen cuestiones de liderazgo en el Perú, se tienen. Tú ves inmediatamente esos síntomas de extractivismo donde solo el entorno de ese tipo sí que tiene todo y el resto no, el resto tiene que trabajar duro para ellos, ¿no? Entonces, esos síntomas de extractivismo van a estar ahí siempre porque hemos sido colonia española, ¿no? Aquí en el Brasil fue un poco distinto al Perú, ¿no? bueno, Pero sí persiste, ¿no? pero en todo caso, tengo la impresión que seguimos nosotros, y cada vez más grave esta forma de pensar extractivista, porque además nos comportamos peor no sé si peor, pero igual o Sí, peor que los españoles. Estamos invadiendo las tierras de los indígenas de la selva, contaminando sus ríos, cortando sus árboles. Es decir, parece que somos colonizadores, tenemos esa mentalidad que nos dejaron los ancestros españoles, porque de todas maneras somos mestizos de un sí, claro. otro lado. Por ejemplo, mira, en el año 2021, hace 3 años,
la BBC entrevistó a Acemoglu. ¿Y sabe cuál es la afirmación que Acemoglu hace? Y que sale como consecuencia, y muchos de los que leyeron ese libro, ¿por qué las naciones no son pobres? ¿No? ¿Por qué no se...? Entonces sale la siguiente frase que él dice: América Latina fue creada por un pequeño grupo de élites para explorar a la mayoría de las personas. Ahí ya no está hablando de Perú, de América Latina en general. América Latina fue creada por grupos de élites para explorar la gran mayoría de las personas. Eso fue en 2021, como consecuencia Y del esa es trabajo de esa investigación es, que hicieron según ellos, los ¿no? premios Nobel, es la razón por la que estamos pobres, pues, porque Sí, el y Estado vamos a seguir jodidos cuando no cambiemos esa mentalidad, ¿no? Disculpa la palabra, pero ¿Cómo hacer para deshacernos de esa cultura, estimado Wilfredo? lo único es la educación, lo único son instituciones fuertes. Y entre las instituciones fuertes está la universidad. La universidad debe ser una ventana para crear conocimiento, no para que grupetes crean que comienzan a tener poder y a partir de ese poder utilizar la universidad como un trampolín para el Congreso, por ejemplo, que eso hoy en día es no solamente en Perú, en todos los países de Sudamérica, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio muy grande en las instituciones y hay que creer en esas instituciones. Y eso va a ser difícil, muy difícil en el Perú. Otra de las frases que yo vi y que la gran mayoría de los economistas está intentando entender y estudiar es que salieron de ese trabajo de los premios. América Latina es la región más desigual del mundo. Yo pensé que era África, honestamente. En mi ignorancia pensé que África era el país más desigual del mundo, pero no, es América Latina, es la región más desigual del mundo. Y tiene razón. En Perú tú ves que solo la riqueza se concentra en un 5 o 10% de familias en el Perú. Aquí en el Brasil, la riqueza se concentra en 3%. Peor que en el Perú, ¿no? Entonces, eso se tiene que destruir, ¿no? Entonces, ¿cómo? La gran pregunta es cómo. Estos premios Nobel ya nos dan un luces a eso. La primera cosa, tiene que tener instituciones fuertes, porque la otra cosa que nos vendieron los americanos fueron de los héroes. Un solo tipo resuelve todo. Tipo Rambo, va y mata a todo el mundo y es el héroe, ¿no? O viene el Capitán América, ¿no? Y mata al malvado y ya, ¿no? Entonces, ese heroísmo, ¿no? Un poco novelesco de los americanos está también enraizado en nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que hay elecciones decimos, no, voy a elegir porque él va a resolver, él va a ser el héroe, ¿no? La pregunta es cómo sacar eso de la cabeza de los peruanos, ¿no? Que eso no lo resuelve una persona, eso no lo Tú resuelve tienes, un presidente. tú responsabilizas a la universidad porque precisamente la universidad debe ser pues generador de conocimiento, Sí, conocimiento que haga cambiar la sociedad, ¿no? sí, 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 y ahí yo hago mi culpa. Yo debía haberme quedado en Perú. A propósito, la riqueza está en el conocimiento y la gente Sí, que conoce se ha ido. ¿Por qué se ha ido tanta gente del Perú y sigue yéndose? En los últimos 3 años hay 1,5 millones de gente, sobre todo joven y profesional. ¿A qué se debe eso? claro, porque no hay esperanzas ahí en el Perú. Cuando tú ya entiendes, voy a ponerte un caso concreto. Un joven estudiante que llegó a la Universidad de Ingeniería es muy bueno, hizo una buena tesis, comienza a ir a congresos y los congresos no son en Perú, los congresos son fuera. Cuando él comienza a tener contacto con el exterior, cuando él ve que esas personas se desenvuelven más, que tienen facilidad de obtener fondos de la misma universidad, y él compara Perú, dice, pucha, que yo quiero eso para mí, ¿no? Yo quiero ser tan competitivo cuanto es ellos, pero aquí en Perú yo no soy competitivo, porque yo tengo una camisa de fuerzas que no me dejan hacer nada, ¿no? Entonces yo tengo que salir de Perú y salen.
Ese es, eso es lo que sucede en todas las cabezas de los jóvenes profesionales, los talentos que tienen en el Perú, ¿no? Porque si es un talento, él tiene que desenvolverse. Y en Perú, infelizmente, en las condiciones que actualmente está el Perú, es imposible desenvolver. Muy bien, ¿No? Willy. Ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas. Sigamos en contacto y sigamos conversando sobre la energía nuclear con nuestra amiga, ¿cómo se llama? Ah, Evelyn, Evelyn, Evelyn. ¿ah? Es muy interesante el tema. Siempre se ha pensado acá. Tú sabes que se está pensando construir un pequeño reactor para Iquitos que está aislado. Esto debido a que en el siglo XXI las empresas han pensado, ya están pensando en hacer reactores pequeños. Un reactor pequeño para Iquitos sería muy bien. De eso se ha pensado hace mucho tiempo, pero no había empresas que construyeran ese tipo de reactores. Ya está, hasta Bill Gates se ha metido a hacer eso, ya porque los reactores de alta potencia como tiene Brasil, Angra 1 y 2 tremendos, y el 3 ahí no lo termina justamente porque es demasiado grande, se necesita mucha inversión, uno pequeño ahora es lo más apropiado para los países como los nuestros. Ahí seguiremos conversando, Willy. Muchas gracias, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Ok, Modesto, gracias a ti. Chao, chao. Amigos, entonces no se olviden, compartan este video con todos sus contactos. Necesitamos ser más que piensen en la ciencia, que piensen en la universidad en pro de un desarrollo del país. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.